Hola, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que nos vean. Hoy es el día 17 de junio del 2021, el año electoral. Estamos platicando nuevamente aquí en Contraargumento en nuestras charlas mexiquenses con don Alfonso Bravo. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas. Muy buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Leonel, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí pues viendo números, viendo situaciones políticas, composiciones de grupos, reacomodos, etcétera. Pero antes de entrar en la materia política electoral, quiero comentarte que bueno, una preocupación particular que creo que es más allá del ámbito de la política, que es en el tema del COVID. A mí me parece que hay una tendencia en la zona central del país a ya medio disminuir la preocupación. Lo vimos en las campañas políticas, como hubo un descuido en mítines, en eventos, en conteos, donde mucha gente andaba descubierta sin taparse la boca, sin cuidar a los vecinos. Y ahora nos estamos encontrando que, por ejemplo, ayer en el Estado de México hubo un nuevo caso de COVID, si hace el promedio, cada 30 minutos. Es decir, el problema sigue latente y yo digo que es un problema también mediático en el sentido siguiente. Cuando a nivel nacional ya dejas de difundir diariamente la preocupación por el COVID, pues se va relajando y la gente cree que ya no estamos en pandemia, ya no se habla del tema. Pero, a ver, ayer cada 30 minutos un nuevo caso de COVID en el Estado de México. ¿Tú cómo ves este tema? Fíjate que yo lo veo con preocupación. Lo veo con preocupación porque yo tengo experiencias muy cercanas de estos últimos, de gente que se contagió con COVID, gente muy, muy cercana. Yo creo que el tema es que con esta relajación que se ha dado, eh, recordarás hace unos 4 o 5 meses, la India tuvo una tendencia a la baja, casi llegó a tener 110, 120 personas fallecidas, y considera la población de la India, ¿no? Y de repente la explosión que se le dio unos 4 meses después, ¿no? Para mí este es un riesgo que se está corriendo, pero que la administración no puede mantener vivo. O sea, yo creo que uno de los temas graves para la administración pública central y para la administración pública estatal es el costo que representa el mantener la guardia contra la pandemia. Y yo creo que en ese sentido los gobiernos están cayendo en un error al relajar. Y las pruebas están muy claras, ¿no? Campeche, después de estar en semáforo verde, ya lo tienes en naranja. ¿Qué pasa en un estado que está en estado verde y unos meses después, 2 meses después exactamente, ya lo tienes en naranja? Pues ya tienes un foco de difusión en la República, y yo creo que este es el tema más delicado en términos de combate a la pandemia. Y volvemos al mismo tema de toda la vida, Lionel. En temas de seguridad nacional, las pandemias son temas muy graves, muy delicados, que de alguna manera el gobierno ha descuidado, tanto el gobierno central como muchos de los gobiernos estatales. Creo que es un tema que ha descuidado la administración en general, ¿no? Y en la medida que avanza el tiempo, en la medida que hay menos información, pues en esa medida va creciendo el número de los contagios y esos estados, como dices tú, que ya se creían como ganadores, al verse de regreso, pues la misma gente, creo yo, pues empezará nuevamente a retraerse en el sentido de ya no salir porque pues, la situación está
empieza a verla de nuevo en sus parientes, en sus amigos, en sus vecinos, y no es cosa fácil, pues, el tema. Pero a mí me parece que el gobierno del Estado de México y los municipios debieran repensar nuevamente este tema, ¿no? O incluso es una tarea para los que entren nuevos en enero. No sabemos cómo va a estar en enero la pandemia, pero sí lo deben de pensar. Ya no vemos o no escuchamos acá en el Valle de México, se oían las avionetas de los municipios que anunciaban y le pedían a la gente que se cuidara, que no saliera, estas bocinitas que tiene el gobierno del estado para dar información de seguridad, las usaban para decir que a la gente que se cuidara, y hoy ese tema ya está olvidado, pareciera que no pasa nada, ¿no? Pero en fin. Así es, fíjate que aquí, bueno, en la zona del Valle de Toluca, hay todavía centros y como tú dices, es significativo la cantidad de personas que están yendo a los centros a hacerse pruebas de COVID, pero esto no está difundido, esto es parte de la mecánica de trabajo, pero no se está poniendo en alerta a la población y vamos a llegar a un punto interesante. ¿Qué va a suceder cuando todas estas vacunas, porque acuérdate que las vacunas tienen vigencia, no te dan inmunidad permanente? Estas vacunas de ARN no producen esto. Entonces, yo creo que sí hay un descuido de parte de las autoridades, por lo menos al bajar la guardia, ¿no? Al bajar los sentidos. El otro lado lo entiendes. Si cierran más, de nuevo la recuperación económica se vuelve más difícil, ¿no? Creo que ahí falta planeación estratégica para Y hace falta, hace falta también esa visión que además de pensar en lo macro, en el desarrollo económico, también tiene que pensar en las familias y en la desgracia que significa que una familia pierda uno de sus integrantes, ¿no? Obviamente, cualquier integrante de una familia que pierda es doloroso y todos tocamos madera para que no nos toque, pero cuando incluso el que pierde la vida en una familia o la capacidad de producción, de productividad, digamos, es el padre de familia o la madre de familia, esa familia pues se cae moralmente, socialmente. Entonces, por eso sí, los grandes temas de la macroeconomía, echarle ganas, pero descuidar esto significa que haya un González, un Ramírez, un Pérez, un Flores que pierde su familia, y eso es lo más grave. El asunto personal, porque les destruye. Así es. Muy bien. Pero bueno, una vez pasado este tema del COVID como un asunto, invitando a todo el mundo que nos oiga y escuche, que se siga cuidando, que se siga protegiendo por el bien suyo y de su familia, pues pasemos al tema un poco más político, más sociopolítico, dijera yo. Fíjate que antes de entrar al tema de los actores políticos con nombre y apellido, hay otros que no tienen nombre y apellido mucho, pero que, como comentamos, jugaron en el proceso electoral. Estamos hablando del tema de las mafias, de los grupos delincuenciales. Fue significativo el caso de ayer o antier de la candidata de Valle de Bravo, Sudikey Rodríguez, quien comenta, y es totalmente entendible, que junto con el Comité Directivo Estatal del PRI decidió no impugnar la elección, porque dice ella que está primero, dice, la vida, está primero la familia y el bienestar del entorno de la candidatura, dice ella. Es absolutamente entendible ese tema, pero también nos pone una luz amarilla de alerta de que la vida política ha sido transgredida por parte de la delincuencia y que por el temor natural al miedo a una represión, pues esos temas quedan prácticamente olvidados. Caso del Valle de Bravo, pues ya no se va a poder investigar en términos electorales porque pues no hay una petición en este caso del afectado. ¿Cómo ves? Mira, en ese tema es un tema interesante porque no solo es la candidata la que decide no impugnar el proceso, sino como lo comentabas tú, y eso se me hace más importante, más delicado,
el partido decide no hacerlo. Para mí es un tema mucho más importante. La candidata está en su derecho, está en su ámbito propio, el decir si continúa o no la lucha, ¿no? Eso, y las razones que ella expone son suficientemente válidas como para decir que no vale la pena arriesgarse por un proceso de esta naturaleza. Pero el tema delicado es cuando el instituto político decide no hacerlo. Porque esto no es solo la voluntad del partido, ¿no? Sino es una voluntad estatal. Yo no voy a jugar ninguna impugnación en ese territorio, ¿no? Lo cual está diciendo que la situación de los grupos de narcopoder pues está bastante fortalecida y sobre todo en esa zona, ¿no? Y además, Eso significa que la región está sometida a una fuerte presión por el narcotráfico, ¿no? y además, parece dato menor, pero ella era la candidata propuesta ciertamente por la alianza, pero impulsada por el PRI, es decir, por el partido en el gobierno, en el Estado. Y es significativo y vale la pena reflexionarlo, cómo es que el partido que está en el poder en el Estado de México decide en el Estado de México no participar en un proceso de impugnación y búsqueda de, pues digamos, de justicia, entre comillas, ¿no? De lo sucedido. Eso habla del gran poder que tiene la delincuencia, que incluso el partido en el poder en el Estado lo hace replegarse. Oye, pero no lo has llevado, fíjate, nosotros somos medio, luego vemos las cosas nada más en el contexto del tema regional. Valle de Bravo juega un papel importante porque mucho del servicio del Cutzamala parte de la zona Valle de Bravo. Recordarás cómo está la red de distribución del agua. Valle de Bravo no solo es un municipio importante turísticamente, sino es un municipio estratégicamente importante. De distribución eléctrica en la zona de que afecta ni más ni menos que la capital del país y la capital del Estado de México. Entonces, poco se hace una reflexión sobre sobre estos acontecimientos y lo grave que es que el narco imponga su ley en un municipio, vuelvo a decir, no importante por el número de habitantes. Es importante, sí, tiene una zona turística, tiene una zona atractiva, pero no es el turismo ni es el atractivo político de Valle de Bravo el sustento. Es la zona donde se da el mayor cauce de abastecimiento de energía, perdón, de agua a la Ciudad de México y a la Ciudad de Toluca. Claro, y a los municipios conurbados de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo en este caso y con esta perspectiva cedes un espacio tan importante? Deja tú la candidatura de la presidencia municipal, la presidenta municipal, sino cedes al narcotráfico o a los grupos de narco una posición de relevancia estratégica y te decides no enfrentarla. Para mí ese es el tema y te mete en juego muchas cosas. Te mete en juego
el tema de la Secretaría de la Defensa, que tiene como función primordial la defensa de los lugares estratégicos. Fíjate Son que, temas de seguridad nacional. sí, ¿Cómo no ahí en Valle, entran la Guardia, no entran? Es inexplicable el caso. ahí en Valle de Bravo, como bien dice, está el centro neurálgico del sistema Cutzamala. Ahí es donde están las grandes plantas potabilizadoras del agua que consume cualquier vecino que recibe agua de este sistema, y es impresionante cómo cuando tú llegas ahí, pues esto has ido, yo he tenido la posibilidad, llegas y realmente la seguridad es muy baja. Ciertamente hay algunos elementos ahí de seguridad, pero cualquier malandrín que quiera con un comando de 20, 30 personas se introduce y pudiera ser un caso verdaderamente de emergencia nacional por descuido de eso. Entonces se van abriendo espacios, territorios, ¿no? Que van controlando a lo mejor con algún pacto, pero cuando ese pacto se llegue a medio romper, pues la tentación de estos grupos, con tal de mantener su control, pues no estaría raro para ellos identificar al complejo Cutzamala Valle Bravo e ir a hacer alguna fechoría. Dios los agarre confesados, pero esperemos que eso no pase. Pero es muy importante tener visión estratégica como esto, no solamente regional, sino lo que impacta en términos metropolitanos y a nivel nacional, porque indudablemente sería un tema de gran dificultad nacional si es que hubiera un atentado o algún tema ahí en el asunto. Pero esto Claro, me da pie también, Alfonso, a comentar que estuve yo, bueno, he estado yo, como sabes, siguiendo temas sudamericanos, entonces estuve viendo incluso también Colombia, ¿no? Con estos asuntos que hubo unos ataques últimamente en unas instalaciones militares, precisamente, donde con una facilidad enorme los guerrilleros del ELN meten sus automóviles y explotan adentro. Y fíjate que decían, hablaban ellos de cómo tenían miedo de que en algunas, fíjate qué paradójico, que en algunas zonas de Colombia sucediera lo que en México sucede, dice, en lugares como donde el Chapo, donde el gobierno se hace a un lado, les deja el camino y se controlan territorios, ¿no? Entonces, hay también acusaciones muy fuertes en Sinaloa de la mano del narco metida en las campañas. Y regresando al Estado de México, no solamente se dio en Valle de Bravo, se dio en muchísimos lados más. ¿Cuántos municipios de la zona sur no tuvieron otros problemas y no estamos enterados de lo sucedido? En el mismo Naucalpan hubo, ciertamente no explotaron, pero hubo hasta granadas en escuelas, ¿no? En Ecatepec, en zonas duras, también se ha comentado que hubo este, pues, violencia y balazos previo a la elección, y el día de la elección también hubo cuestiones muy tensas. El tema de la seguridad en el Estado de México es un tema que hay que cuidar, hay que atender, porque puede llegar a explotar. sí, mira, voy a hacerte una pequeña reflexión sobre el tema. No se está atendiendo, más bien empezamos con el tema de Suriquey, pero creo que es un tema, como lo expliqué, un poquito más delicado que eso. Es un problema de seguridad nacional. Pero imagínate lo que es este tema cuando las mismas mafias en Tláhuac, Iztapalapa, y hago la expresión Tláhuac, Iztapalapa, porque son los que colindan con el Estado de México y con los municipios en donde se ganó por Morena, están dominados por estos grupos de narco que usan incluso los medios de transporte, los más sencillos, como vehículos de comunicación, de distribución y productos de halconería para alertar a las fuerzas. Entonces, el tema del narco es un tema muy delicado y lo voy a anexar a fenómenos que nunca habíamos visto en la historia de México. Yo los quiero marcar así. El jefe de la CIA no viaja, el jefe de la CIA no viaja fuera de Washington. Y sin embargo, estuvo en la Ciudad de México.
hacer turismo. Vino a hacer turismo, pero un turismo muy especial, muy, muy especial, porque fue a visitar la zona de la Alameda de la Ciudad de México. No llegó a Palacio Nacional, pero sí estuvo en la Alameda, ¿no? Y antier llegó el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Y el tema de migración, donde se establece clarísimamente que no van a abrir la frontera. Y no la van a abrir por cuestiones de pandemia, sino establecen claramente por cuestiones de seguridad nacional de los Estados Unidos. Este tema del narco está calando fuerte y está calando fuerte al interior de la política americana, y evidentemente estás viendo cosas que no sucedían en ningún lado. Recuerda tú la historia política de lo que quieras, y nunca el jefe de la inteligencia americana sale de su territorio. Nunca el secretario de Seguridad de los Estados Unidos se traslada, y tan fuertemente y tan recientemente, y fíjate, te lo voy a decir, y después del proceso electoral. Claro. No, y luego, sí, adelante. Y luego el tema de Kamala, ¿no? De la presidenta Kamala, dicen por ahí algún fulano, ¿no? Fíjate que este tema de la seguridad del Estado de México, y en este caso los Estados Unidos, tiene mucho impacto porque es evidente que la población mexicana en Estados Unidos también es bastante grande. Si no me equivoco, son casi 2 millones de gente que andan por allá en los Estados Unidos. De hecho, el propio gobierno del Estado de México tiene unas que le llaman las casas mexicanas en Estados Unidos, en Texas, Houston y en Los Ángeles, si no me recuerdo. Así es. Es decir, la población mexiquense, bueno, mexicana obviamente pues es grande. La mexiquense pues obviamente tiene una particularidad de presencia importante allá. Y entonces todo esto hay que analizarlo en el impacto que tiene en la vida de las comunidades, incluso porque muchos de esos mexiquenses son también de esas zonas, ¿no? Muchas de esos mexiquenses que salían de las zonas rurales del Estado de México y están allá. Y lo que sucede en el Valle de Bravo, en estos lugares, pues también afecta a las comunidades en los Estados Unidos. Un fenómeno verdaderamente complejo que creo que el Estado de México ni siquiera lo ha puesto en su agenda, pues, ¿no? Mira, tú acabas de hacer dos señalamientos importantes. El primer señalamiento es: durante muchísimos años, el Estado de México no figuraba como un, vamos a llamarlo así, exportador de gente. Sin embargo, a partir de los años 90, te estoy señalando las fechas, a partir de los 90, empieza a crecer el número de mexiquenses que empiezan a migrar a los Estados Unidos. Y hoy en día es una de las mayores entidades con ciudadanos o con pobladores mexiquenses que han emigrado a los Estados Unidos. Entonces, ahí te marca los dos problemas fundamentales de la administración del Estado de México. Primero, las tierras agrícolas no suficientemente cuidadas, no suficientemente protegidas, y por lo tanto, un Estado fundamental para la creación de alimentos. Voy a ponerte de nuevo ejemplos. El Valle de Toluca era un muy buen productor de maíz, muy buen productor en algunas zonas de trigo, muy buen productor de leche. Y eso ha desaparecido.
mapa o ha disminuido la importancia del Estado en estos recursos y que ha producido pues la fuga de gente hacia los Estados Unidos. Con buena o con mala intención, pero se ha ido, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que en general con buena intención. De la intención, pues de ahora sí que darle un mejor sustento a sus propias familias, ¿no? Que finalmente es el objetivo. Oye, pero bueno, aprovecho este tema para decir que entonces un tema prioritario en la agenda mexicana es la atención a los grupos migrantes y el tema de la violencia, sobre todo focalizada en algunos lugares del Estado. Digo, hay que atenderla en todos, pero hay un lugar donde ha crecido. Eso hace ver también que esto ya debe ser también un espacio de análisis de quienes pretenden gobernar el Estado. Decíamos ya que el 7 de junio era, digamos, el arranque para la campaña presidencial. Ya hemos visto en el país cómo está este tema creciendo y en el Estado de México no ha sido menor. Entonces también es un tema nuevo para la agenda de los postulantes. ¿Qué opinión te merece los comentarios que han hecho por ahí don Higinio Martínez, que como ya sabemos quiere ser candidato de Morena para la gubernatura, que asegura que Morena va a ganar la gubernatura del Estado de México y minimiza las derrotas? Y por otro lado, de Enrique Vargas, que también comentó que no es cierto, dijo no va a ganar Texcoco, le vamos a ganar, y que el PRI no ha sacado gallo, pero me parece que lleva mano, ¿no? ¿Qué opinas de estos arranques de los candidatos posibles a gobernador en ese mundo de los destapes o predestapes? Ay, mijo, yo te diría, Lionel, primero es un tema que nosotros traemos desde el principio. O sea, nosotros, cuando lo hemos platicado, hemos dicho, no pierdas el 23, no pierdas el 23, no pierdas el 23. Y sabíamos perfectamente bien que el 23 iba a ser un parteaguas, las elecciones de este año iban a ser un parteaguas en términos de que una vez terminado el proceso y de acuerdo como se colocaran las fichas, estaríamos colocados en términos de la sucesión para la gubernatura, que se oye lejos, pero son 2 años. 2 años. Habrá que ver, primero habrá que ver cómo se reacomodan los nuevos, los nuevos municipios, es decir, los nuevos municipios en términos de cambio de gestión. Van a jugar un papel muy importante. Segundo, bueno, el gobernador del Mazo ya dio un paso adelante, ¿no? Hace unos días se reúne con sus electos. Y claro, estamos a unos 2 meses de que se inicie la nueva legislatura y y son los pasos previos y creo yo que ahí el gobernador va a apretar sus cuerdas. Yo creo que Higinio es un personaje que no sé cuáles sean los cálculos de algunos otros personajes políticos y mucho más valiosos, tienen muy fuentes de información muy valiosa, pero evidentemente que Higinio va a mover sus cartas para ser gobernador del Estado de México. Y en ese sentido, creo yo que Higinio tiene 2 cartas que todavía no conocemos y que se van a mover en los próximos meses, diré yo, de acuerdo a esto. Fíjate, un detalle interesante. No hay sucesor en el Estado. Todavía no hay sucesor de la maestra Delfina. Si te has fijado, no hay el Superdelegado. delegado. No quiero hacer muchas especulaciones, pero te diría, nos podemos llevar sorpresas, ¿eh? Nos podemos llevar sorpresas porque
Evidentemente que no podemos despreciar al superdelegado y Higinio, independientemente de lo que pueda sincronizar con las bases o no, sí es un tipo hábil. Es un tipo que ha construido a partir de su habilidad política y Higinio, sin ser el personaje atractivo, es el líder constructor de este proceso, ¿no? De otra manera no se explicaría el gap, no se explicaría la fuerza de Morena en ese sentido. Y es clarísimo al ver este proceso electoral cómo las zonas de mayor influencia de Higinio, que es evidentemente Texcoco y toda su área cercana, la mantuvo, habrá que decirlo con mucha claridad, bastante holgadamente como para poderte preguntar. Creo, entonces, Higinio no es ningún ingenuo, no es ninguna persona inhabilitada para poder mover las cosas y tiene ahí una fecha que se va a dar, que se tendrá que resolver en los próximos meses. Aguas, te acabo de decir en los próximos meses. ¿Cuál fecha? Cuando cambien las administraciones. Ah, ok. Hasta el año que entra. No, pero fíjate que eso quiere decir que Higinio va a buscar reacomodo y fortalezas aún en las zonas donde él perdió. Pues si me permites, antes de entrar a eso, me quiero referir a lo que comentabas, porque es menor, pero a la vez es mayor. Decías tú, te decía yo, ahí aparece Higinio, hace su anuncio, digamos que aquí estoy, luego le contesta a Vargas, y del gobierno del Estado, aunque no hay candidato oficial, digamos, bueno, destapado, pero sale una foto, ¿no? Donde está ahí el gobernador arropado con no sé cuántos, pero habían bastantitos de los presidentes municipales, es decir, un buen número, ¿no? Estaba arropado, o sea, visualmente era el gobernador con todos los de mi partido, como dijo él, me reuní con los presidentes de mi partido, los ganadores eran un número, no sé si estaban todos, pero era un número importante, era una buena foto, digamos, ¿no? Y es que el problema es que si Higinio se hubiera tomado la foto, nos hubiéramos recordado aquella foto cuando se bautizó el grupo de Texcoco Tenochtitlan, una foto donde se veía mucho poder, ¿no? Estaba Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán, Metepec, ¿no? Y hoy si se toma esa foto, pues lo primero dirán, oye, ¿y dónde quedó Naucalpan? ¿Dónde quedó Tlalnepantla? ¿Dónde quedó Atizapán? ¿Dónde quedó Izcalli? ¿Dónde quedó Toluca? ¿Dónde quedó Metepec? Es decir, en términos incluso visuales, es menor el impacto, ¿no? Ciertamente en población, pues como se sumó Nesa, pues tiene un bloquecito más, pero en términos de esa imagen, es contundente a favor de Del Mazo. Si el PAN hace lo mismo, va a ser una buena foto, pero va a ser una foto con un poquito menos de gente, ¿no? Más medianón, digamos. Entonces, en ese sentido, la fuerza que demostró ahí el Fraude del Mazo con eso, es un mensaje de decir, miren, nuestra estrategia va pian pianito, somos un montón, y de aquí podemos sacar el gallo, ¿no? A eso me refería yo cuando te decía, yo creo que va a haber movimientos interesantes en los próximos meses, y me decías tú, bueno, evidentemente van a cambiar las administraciones, y en los cambios de las administraciones se va a ver una fuerte recomposición, primero del PRI, que ya lo habíamos comentado, el PRI sigue manteniendo prácticamente intacta su estructura. Y tanto Higinio como el presidente Vargas de Huixquiluc, todavía es presidente de Huixquiluc, salieron y adelantaron más o menos sus posiciones. El gobernador no hizo eso. El gobernador demostró su poder. Exactamente. Esa es la pequeña diferencia.
No fue una guerra de declaraciones. Unos hablaron y otros dijeron. El gobernador demostró su fuerza, demostró su poder, demostró su capacidad en, en los dos terrenos. La foto de Del Mazo es una foto importante por dos condiciones. Porque muestra su capacidad del dominio territorial, y el dominio territorial en esto va a costar y va a contar mucho en el proceso sucesorio. Dos, le renueva su optimismo en términos de la gestión legislativa que nunca puedes perder de vista. Y no fue solo un mensaje en términos de la gobernatura del Estado hacia la sucesión del gobierno del Estado, fue también un mensaje hacia afuera, a decir, fíjate que ya estoy fortalecido. Fíjate que soy fuerte. Fíjate que todo lo que hemos platicado ha cambiado un poquito de balance. Sí, fíjate que ya no la traes contigo, ¿no? en este Pues, tema este tema es una lucha por la narrativa también, ¿no? De quién. claro. Entonces yo estaba leyendo ayer en la noche un texto, está muy interesante, se llama Storytelling, ¿no? De cómo se construyen los discursos, y decía, una de las, digamos, de los consejos que decía era, show, don't tell. Decía, muéstralo más que lo platiques. Sí, platícalo, Claro. pero muestra el poder, ¿no? Show, don't tell. Y acá lo mostró, los otros lo contaron, no, es que yo soy muy poderoso, yo tengo fuerza, yo, ¿no? Y aquel no lo contó, sino lo presentó. Y caigo aquí en un tema donde el Estado de México juega, pero paradójicamente, Alfonso, a ver, paradójicamente es al revés. El dirigente nacional de Morena saca ayer o antier una foto con varios de los gobernadores nuevos, que son bastantes, de Morena, ¿no? Diciendo, aquí estamos y vamos a apoyar al presidente y bla, bla. Yo digo, si Alito, el presidente del PRI, hiciera lo mismo con sus gobernadores, sería una foto raquítica, como la que yo decía que sería la de Morena. Pero paradójicamente, en esa foto raquítica de los gobernadores del PRI, el fuerte sería del Mazo. Es decir, de lo poquito que le queda, solo Coahuila y Estado de México, y obviamente Coahuila no tiene el peso específico que tiene el Estado de México. Entonces, es paradójico. Si hubiera una foto como esa del PRI nacional, sería una foto de poquitos y el fuerte sería del Mazo. No sé si me explico esta paradoja de la realidad política, tanto de Morena como del PRI. Sí, yo nada más haría una pequeña. Fíjate que tú acabas de decir, lo fuerte que le queda al PRI está en el Estado de México, indudablemente. Lo fuerte que le queda al PRI está en esa capacidad, y en un estado que también ha ido creciendo industrialmente, como es Coahuila, ¿eh? El tema de la disputa entre Riquelme y Bartlett muestra la potencia que trae el propio estado de Coahuila, ¿no? Para poderse plantar dentro de esto, ¿no? Por eso esas fotos son paradójicas, pero más paradójicas va a ser aquella en la que Claudia se amenaza a las nuevas alcaldías, y las alcaldías le salen con una nueva estructura de alcaldes, ¿no? Que pega en el centro de la fuerza política no solo del gobierno, ¿cómo le llamas esto de la Ciudad de México, que se llama entidad federativa, pero que no es distrito federal, pero La no es zona, estado? la zona metropolitana. Pues sí, pero ¿cómo defines a este político no definido, ¿no? Y que aparte,
como te había comentado la vez pasada y concordamos en eso, la zona de Morena transita de esta entidad federativa y se sigue en el Estado de México hasta arriba, el rojo. Habíamos comentado, mira, ahí está el eje de Tenochtitlan, ¿no? Aunque podríamos llamar más bien es vamos a referirnos, yo no sé si sea Tenochtitlán, pero de que sí es la tierra de Texcoco y que sí es la tierra de Netzahualcóyotl, sí lo es. Y en ese parámetro estamos, porque aparte es una discusión real la que se está dando. Y por el otro lado, el presidente de la República, y hago hincapié porque pierde el eje de estos municipios, que aparte son los más ricos, estas alcaldías que son las más ricas del Distrito Federal, y pierde otra cosa, que están pegadas al área conurbada del Corredor Azul, que sigue exactamente esto, ¿no? Y entonces, los balances del poder se desequilibran, es como Mario Delgado, ¿no? Bueno, va a desaparecer la CONAGO. Oye, la CONAGO no es más que una fórmula jurídica que puede cambiar de forma las veces que quieras, porque el derecho y la libertad de asociación es totalmente distinta a la forma de la CONAGO. Sí me expreso. Pero estas amenazas hacen y fortalecen al gobernador del Estado de México. Claro. Y al grupo que representa. Sí, y mira, y si son inteligentes las dirigencias nacionales y las regionales del Estado de México y Ciudad de México del PRI y el PAN, pudieran, en una estrategia bien pensada, con buenos gobiernos, con buena comunicación, hacer esto que decíamos hace rato, no contar, sino mostrar el poder. Es decir, ahora imagínate la foto, vamos a invertirla, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, por poner algunos ejemplos, Tlanepantla, Naucalpan, Atzapán, Ixquilucan, Toluca, Izcalli, Metepec. Ese bloque de 9, 10, 15 municipios súper importantes del Estado de México, gobernados por tanto por el PRI como por el PAN, y un grupo importantísimo de delegaciones allá en la Ciudad de México, hacen verdaderamente un bloque poderosísimo. Si es, o sea, deja lo que pasa en el país. Si estos 15, 20 municipios, delegaciones, hacen un trabajo preciso, contundente, coordinado, pueden llegar a ser el fiel de la balanza, no solo de la región, incluso del país. Porque buenos gobiernos PRI-PAN DF Estado de México pueden darle la victoria a un candidato opositor unificado, obviamente. Eso es lo que te comentaba hace un momentito. Está la Asociación de Alcaldes de la Ciudad de México y evidentemente se integra en este bloque lo que queda del Corredor Azul y lo que se genera dentro de la alianza con el PRI. Hoy el gobernador del Mazo es un hombre mucho más fortalecido, pero mucho más fortalecido que cuando tomó poder. Hoy el gobernador del Mazo tiene la posibilidad de impactar dentro del juego político de la República Mexicana. Y tiene otra ventaja. Pertenece a un grupo experimentado y que a lo mejor, esta es mi percepción, todavía no le había sacado los dientes al presidente de la República. Porque voy a otro tema que en estaremos hablando en 2 meses, muy cercanos, vamos a responder la encuesta de
si quieres juzgar a los actores políticos por las políticas de apoyo a las víctimas, ¿no? Así dice la pregunta. Espérate, no han respondido los grupos de poder y lo que le pueden responder al señor del Palacio Nacional, ¿no? Y en esa jugada tiene una mano muy importante el gobernador del Estado de México. En esa jugada tiene una mano muy importante, no las alcaldías porque no estarán jugando en ese momento, pero sí la fuerza, el poder y la capacidad política que yo creo que aún tienen el Grupo Atlacomulco. Sí, si el Grupo Atlacomulco, y ya decía yo, y Acción Nacional y algunos otros factores ahí de poder se unifican y dan un golpe fuerte en el Estado de México en el 2023, aguas con el 24. Oye, pero a ver, mi pregunta sería, Pero aquí... no que se pasar el 21 de agosto, claro, la consulta, la la consulta, consulta. la consulta. Vamos a ver cómo se mueven, porque la consulta tiene una gracia impresionante. Y esto, aquí es donde van a jugar muchas cosas. Pero a ver, La consulta va a ser sobre porcentajes de población, no sobre estados. Esto es interesante. ¿Cuántos puntos de la población están? Y aquí le pueden jugar feo al señor presidente de la República. claro. Aquí la gran pregunta, y tomando esto que he visto, si todo este ambiente, toda esta conjunción de intereses y factores que juegan tanto lo estatal, DF, zona metropolitana, el país, reacomodo, etcétera, lo terminan entendiendo nuestros actores políticos del Estado de México. Tú decías hace rato, está en su mejor momento del Mazo. Yo creo que del Mazo ha vivido tres momentos. Uno cuando gana la gubernatura, que fue muy cuestionado, ¿no? Todo ese segundo momento cuando la legislatura local estaba en su contra y ahora ese tercer momento donde, pues, digamos, respira, ¿no? Si fuera enfermo de COVID, pues le dan un tanque de oxígeno. Pero fíjate, los números no son menores. El PAN obtiene 880,000 votos en el estado. El PRI 1,780,000. El PRD 251,000. Y si estamos hablando de más de 2 millones y feria de votos, obviamente también en el flanco izquierdo con Morena con 2 millones, el PT con 240,000, etcétera, ¿no? El Nueva Alianza con 229,000. Pero mi gran, ¿cómo te puedo decir? Mi gran duda es si los actores políticos que van a entrar a los locales, a las diputaciones locales, si los actores políticos que van a entrar a los gobiernos municipales y los dirigentes estatales tienen esa dimensión sociopolítica de lo que va a pasar en el Estado. A mí me pareciera que luego los que van de diputados traen agendas tan locales que no alcanzan a ver más allá de las narices de tu propio municipio o distrito. Con ese afán de quererte competir para alcalde, si eres diputado, competir para alcalde, si eres para alcalde, repetir, yo dudo o tengo mi seria cuestionamiento sobre si estos personajes tienen una mirada más allá de unos metros adelante de ellos. Fíjate que tengo yo mis dudas sobre algunas cuestiones. Yo creo que lo acabas de plantear de alguna manera claro. Primero, los protagonistas de la legislatura, ¿no? Y quiero decir que entre los protagonistas de la legislatura hay quienes tienen su propia agenda personal. Y que si esa agenda personal no la saben aprovechar, les puede costar todo el prestigio político que tienen. No voy a hacer ningún comentario más allá de lo siguiente. Tú en este momento no debes enseñar todas tus virtudes y todas tus cuestiones. Y hay actores que han ganado una posición en la legislatura
que están queriendo mostrar un músculo, que como decíamos, no hables del músculo, enséñalo. Y en este momento más están hablando del músculo que de la realidad. Ese es un tema interesante. Dos temas interesantes en el camino. Y vienen en estos meses, Lionel, y van a configurar el Estado las renovaciones de las dirigencias partidistas. Vienen las renovaciones de las dirigencias. Acción Nacional va a un camino de renovación de su dirigencia. Vamos a ver cómo se plantea. Pero no es un camino fácil, ¿eh? Pero vamos para allá. Digo, pero antes está la pausa que también juega ahí, la pausa de la instalación de la Cámara local, la pausa que tiene que ver con los nuevos coordinadores parlamentarios que habrá, ¿no? Y yo decía de los municipios, y vuelvo a poner el dedo en la llaga, la incapacidad que me parece que hemos demostrado en el Estado de México muchas veces de saber, más bien como que falta una autoestima, dijéramos, ¿no? Como hace falta una especie de autoestima en lo político, de dar a entender que lo que aquí hagamos tiene una repercusión grande, regional y nacional. Entonces estos personajes que son electos digo, no quiero nombrar ninguno porque podría ser ofensivo en algunas comunidades que aparentemente están alejadas del mundo de la vorágine política nacional, pues no les importa más que lo suyo, ¿no? Entonces, A eso me refería yo con decirte, creo que lo has planteado claro. El problema es si estos personajes, estos líderes y figuras de los diferentes grupos políticos, para no referirnos a nadie, traen una agenda personal o traen una agenda de partido para obtener beneficios globales, y me refiero con beneficios globales, en el Estado. Si van con la agenda personal de construir su propia figura, vamos a sufrir lo mismo que hemos sufrido durante mucho tiempo. Si superan ese proceso, entonces hay muchas posibilidades de que el Estado se configure de una manera fuerte y clara frente a la opresión y la manipulación de la propia federación. Dependerá de los líderes políticos. Y en este mismo tenor, mira, ahora sí que antes de empezar habíamos dialogado un poquito sobre las otras figuras que no necesariamente tienen el cargo público, pero que hicieron un papel interesante en las contiendas para alcaldes, básicamente, también para diputados, pero básicamente para alcaldes, y que en este reparto, distribución del poder, tanto en el lado de Morena como en el lado del PRI y del PAN, pues va a haber algunos actores, digamos, secundarios, aparentemente, que pueden jugar, ¿no? Para construir alianzas regionales, incluso nacionales, adentro de sus partidos y externamente, ¿no? Que te pongo un ejemplo fuera del Estado de México, pero que repercute. La Ciudad de México, en el PAN, por ejemplo, el señor Jorge Romero, que se decía que era el que controlaba la Ciudad de México, bla, bla, hoy, con esta victoria regional, pues sube un escaloncito en sus posibilidades nacionales. Acá pasa lo mismo, en los municipios hay algunos personajes, por ejemplo, habíamos hablado de Toluca, de un exalcalde que había estado aparentemente en un bajo perfil, pero que jugó en la coordinación de la campaña y va a tener un paso, es decir, sube un nivel, ¿no? Decíamos en el caso, por ejemplo, podemos mencionar el caso de Naucalpan, quien estaba de coordinador de la campaña, un personaje muy cercano a la candidatura, perdón, a la gubernatura de Tamaulipas, está ahí presente y puede subir un escaño, ¿no? ¿Qué va a pasar con Horacio Duarte, por ejemplo, en en el Estado de México? Vamos a pensar, si lo ponen de superdelegado Horacio Duarte, siendo además del grupo de Higinio, es decir, hay otros personajes que en principio parecieran no estar, pero que pueden tener un peso específico importante. Oye, te voy a platicar una cosa que me llama la atención, nada más como reflexión.
La semana pasada, hace 8 días, hubo un hecho de esos medio inusitados. Digo medio inusitados porque no son extraños, pero No son comunes. no, pero en el momento en que suceden no son tan iguales. El presidente municipal, el candidato a la presidencia municipal derrotado de Toluca, Juan Rodolfo. da una comida, una reunión de agradecimiento a su estructura electoral. Vuelvo a decir, esto lo han hecho muchos candidatos durante toda la vida, ¿no? ¿Quién crees que fue la figura central en ese acto de agradecimiento? No sé. Un personaje llamado Higinio Martínez. Piensa lo que te estoy diciendo. Piénsate lo que decir, porque tú puedes agarrar y decir que Juan Rodolfo Sánchez perdió por un pequeño margen, ¿eh? Pero independientemente de cómo haya sido, él solito jaló, tómalo en términos de los números que hay en este momento, 110,000 votos. Y entonces, es un personaje que pesa políticamente y pesa mucho en esta contienda hacia el 23. Aunque no haya No ganado. porque haya ganado, no porque él vaya a ser candidato, sino por lo que puede su estrategia y todo el conjunto entrar. Y otros personajes del Estado de México, como Horacio, como Ricardo, como esos, su músculo lo único que demostró es que podían hacer perder un candidato, pero no podían ganar. No sé si me estoy expresando bien. Aguas con olvidar que existen personajes políticos que van a perder fuerza política, simplemente porque se perdió la elección. Algunos son insuficientemente fuerza. Y fíjate, te lo estoy comparando con un candidato tan fuerte como pudo haber sido el ahora alcalde de Toluca y la ahora alcalde de Naucalpan, cuya derrota fue catastrófica y que no puede demostrar ni siquiera la fuerza política. A esas cosas no se refieren. Va a haber personajes que en la derrota van a jugar papeles importantes. Va a haber personajes que en la victoria no van a contar nada. Claro. Hubo muchos que sufrieron knockout, ¿no? Como parece ser Naucalpan, como parece ser Ruto Olvera, ¿no? Como parece ser Gaby Gamboa, por decir algo, que ya tienen, ahora sí que recibieron knockout, pero otros que perdieron la decisión del juez, ¿no? Los jueces dijeron que ganaba el otro y pues bueno, tienen la esperanza de la revancha, dijéramos, ¿no? Entonces hay un grupo de gente ahí que están jugando en una segunda trinchera, pero que luego terminan siendo más importantes, como bien dices tú, que los que están en la trinchera. Así es. Entonces, yo no perdería de vista este juego. Tampoco perdería el otro juego, Lionel, de personajes que actuaron en las campañas, que fueron figuras importantes de las campañas, que definieron incluso a veces la política de las campañas y que no son los presidentes municipales electos, pero que demostraron, si no músculo político en términos de movilización de gente, músculo político en saber qué hacer, cómo hacer y cómo aprovecharlo. Sí. Y estos personajes
de los diferentes partidos van a aprovechar esta condición para fortalecerse. Bueno, y habrá que decir que también, como dijo Cantinflas en alguna ocasión, decía, ¿no? Ahí en sus bromas, Diosito, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, ¿no? Así es. Pudo haber llegado un dirigente o coordinador o líder que no traía mucho, pero le tocó coordinar, vamos a pensar, Tlalnepantla con Tony, ¿no? Y llegó una barbaridad de votos anti-Morena que gana, y a lo mejor si me da mucho mérito, dice, pues miren lo que hice aquí en Tlalnepantla, yo gané, ¿no? Cuando realmente fue por el, por sí que como Cantinflas, no lo pusieron, lo pusieron donde había, ¿no? La virtud aquí es saberlo cacaraquear y decir, pues miren, yo aquí estoy, ¿no? Entonces, Así es. porque también luego llega a pasar que se sobrevalúan y creen que el triunfo y los votos que refirió el candidato del PRI en Toluca, todos son a su gran mérito. No, espérame. Sí son algunos por tu mérito, muchos por el error del otro, y como decíamos 8 días, incluso por el error de la vecina, ¿no? O que digamos de los del Estado de México, Naucalpan y otros fiscales, etcétera, donde hubo casillas donde se ganan de 10 o 15-1, ¿no? No tanto por lo que hizo la campaña, sino porque ya venía una marea de votos impresionante. El mismo triunfo de Margarita Zavala en la Ciudad de México. No gana por ella. El PAN en la zona donde ella gana arrasa con ella de candidata o Juan Pérez de candidato. Pero Claro, a lo que voy es, hay muchos que sí operan y lo saben capitalizar, otros que no operan, pero aprovechan la energía, la ola, y se las dan de ganadores, ¿no? claro. Fíjate que en esta yo te haría una reflexión. Tienes toda la razón del mundo. Eh, Aquí se lograron algunos fenómenos interesantes, pero yo no dejo de pensar que le ha costado mucho trabajo a Morena superar la imagen de su líder Nacional. nacional. Y no me estoy refiriendo a Mario, sino me estoy refiriendo al, al, al señor del Palacio. Las últimas semanas, antes de las elecciones, las 2 últimas semanas, fue una catástrofe de comunicación en el presidente de la República. Y eso generó grandes núcleos que se movieron para desfavorecer al presidente de la República. Esta batalla de esta semana de atacar a las clases medias, 5 días atacando diariamente a las clases medias, indican el grado de desesperación que tiene el presidente de la República. Pero soy Alfonso, pero estamos hablando del Estado de México. Estoy diciendo, ¿sabes qué? Donde perdió el presidente de la República, donde se están y perdieron los movimientos de Morena y todo eso, son las zonas de las clases medias. Las clases medias están moviendo su posición, y voy a hacer una expresión clara. Las grandes revoluciones y las grandes transformaciones son de las clases medias. Claro. Ni vienen de abajo, ni vienen de arriba. Y en lo que tú estabas platicando hay personajes que perdieron más por los efectos de otros que por ellos mismos. Y hay personajes que se fortalecieron y ganaron más que por su propia figura, por los efectos que traían otros. El chiste es quién va a capitalizar y de qué manera lo van a capitalizar. Y algo que no he visto en estos días es, déjate ya del cuento de las campañas. Vamos a darles chances a los nuevos presidentes municipales, vamos a darles chance de que se pasen sus vacaciones para recuperarse de la campaña. Pero en las próximas semanas deberán de empezar a aparecer no las plataformas de los candidatos, sino los proyectos de gobierno de los candidatos.
porque a partir de esa proyección lograrán dos efectos. Eso es lo que yo pienso. Sí, claro, porque Un candidato con proyecto, fíjate, un candidato con proyecto puede destruir la administración que todavía no termina y acabar de cimentarse. Un candidato que sepa capitalizar estas condiciones sabrá posicionarse enormemente en las dos líneas, en la perspectiva de asunción del propio poder y en la perspectiva del 23. fíjate que eso que dices me da pie a la siguiente reflexión. Los electores que querían que no ganara un partido, particularmente en este caso Morena, en toda esta franja de los municipios que hemos mencionado, pues más que importarle qué proponía para el tema del agua y de la basura en sus calles, lo que quería es que se fueran a los estados. Ya lo, Así logró, es. ya lo logró, ya votó, ya lo sacó, pero yo creo que en estos 6 meses en el Estado de México y 4 en la Ciudad de México, que es en octubre, cuando entran los delegados en ciudad, los alcaldes en la Ciudad de México y en enero, en este lapso, ese señor que, por poner este ejemplo burdo, si tú quieres, pero ese señor que votó en contra de Morena porque no le resolvía el problema de la basura en su comunidad y que lo odiaba y decía que se vaya, pues ahora ya tiene 5 meses, 4 meses, 6 meses para decir, bueno, ¿y este que ganó, cómo va a resolver el problema de la basura? Y a ver, señor que ganó, ahora sí dígame. Y entonces, ahora sí el gobernante electo va a decir, hoy sí tengo que dar la respuesta al tema de la basura, del agua, de la inseguridad, del endeudamiento, etcétera. Y en esa medida, el que es hábil va a poder construir de la mano del ciudadano, en estos 5 meses, 4 meses o 6, una nueva acción política. Porque hoy solamente fue, vamos a ganarle. Y hoy yo como ciudadano, pues ya le gané, pero ¿y cómo van a resolver mi problema del tráfico en mi ciudad? ¿No? Entonces, Exacto. es bien delicado. El Ese es elector, el tema. ya cambió la mira. Ese es el tema. Y ese es el tema que a veces nos pierde. Es decir, el análisis político debe de ser frío, seco, contundente. Los nuevos actores, a ver si te lo puedo expresar con sencillez. Hay que saber planear cómo vas a empezar, qué quieres a la mitad y qué quieres al final. Para lograr eso, la visión estratégica hoy de esos gobiernos no puede estar centrada, fíjate lo que te voy a decir, no puede estar centrada en quiénes van a integrar mis posiciones, sino en cómo vamos a proyectar nuestro triunfo, cómo vamos a proyectar nuestra fuerza. Si los grupos, los presidentes, los diputados logran tener una visión que los haga plantear ya desde ahorita como la alternativa válida, híjole, van a crecer enormemente, porque la sociedad lo que está esperando es precisamente eso, una muestra de que alguien sabe gobernar y a dónde quiere llegar. Esto, en este momento, va a ser la tarea más importante de los gobernadores, de los presidentes municipales fundamentalmente, y la responsabilidad indudable de los nuevos grupos parlamentarios, tanto nacionales como estatales. Aquí es donde el PRI y el PAN a nivel estatal pueden definir sus propias agendas legislativas y ganarse, ¿sí?, el respaldo de la población, o dejarlo en ese terreno de indefiniciones políticas que nos ha sucedido muchas veces. Yo creo que es el momento para definirlas.
Sí, bueno, esto me retrotrae, como decían por ahí, a lo que ya dije hace ratito, a lo que ya dije hace ratito. ¿Tendrán nuestros dirigentes, diputados electos, esa capacidad? Yo pido que sí. Me pareciera que no todos. Me pareciera que es un camino todavía largo por recorrer, pero pues que ojalá se dé. Nada más para cerrar, decirte, tomar un poco lo que decías tú, que en las últimas semanas se le hizo bolas el engrudo un poco a la presidencia, López Obrador. Y fíjate que ese es el grave problema que tiene Morena, como ya lo habías dicho tú, depender de una sola voz, de una sola boca, ¿no? Pero hoy el problema que tiene esa propia única voz es que poco a poquito va a dejar de ser la única voz, en el sentido de cuando empiecen a avanzar en la medida que sean los calendarios y los preferencias y las opciones a favor de, digamos, Sheinbaum, si fuera el caso, Monreal, Noroña, o Tatiana Cloutier, o los que han nombrado, en la medida que esas voces crecen, pues le van a quitar algún decibel, ¿no? A la del Obrador, y en consecuencia ya también la marca Morena en el Estado de México, pues va a empezar a hacerse disminuirse, porque ya no es la voz única la que manda y define. Entonces yo creo que en la medida que avance también la sucesión presidencial y la voz del Obrador deje de ser tan única, también en el Estado de México estos muchachos de Morena tienen una gran dificultad, porque no tienen vocería nacional, no tienen vocería estatal y mucho menos local. Y déjame decirte, ese mismo riesgo lo tiene el propio gobernador del estado en este momento. El gobernador del estado en este momento, hablabas de la fotografía de su gran fuerza, ¿no? Hoy el gobernador se vuelve un interlocutor fundamental, primeramente para el estado, pero fundamentalmente para su partido. Lo que sepa proyectar y sepa ganar en este momento va a ser un cimiento importante para este derrumbe, no de un partido, sino de un movimiento que es Morena. No sé si estoy siendo claro en esto. Y esto lo debe de aprovechar la dirigencia estatal de Acción Nacional para dimensionarse y proyectarse. Si esto no lo sabe hacer, estará perdiendo una oportunidad fundamental, no solo frente al 23, sino frente al 24. Este es el tema, ¿no? Sí, pues ahora sí que es interesante cada que abrimos la caja de Pandora, salen más cosas, ¿no? Entonces, hay que estar atentos, nuevos coordinadores, nuevas dirigencias. Este periodo, ¿cómo lo podemos llamar? Periodo pregobierno, ¿no? Hay que estar pendientes ahí qué está sucediendo. La actuación de la chiquillada, ¿no? Ese bloque que ya hablamos la semana pasada de cómo van a actuar. Y las circunstancias nacionales que obviamente están pegando, y como dijimos al principio, el tema de la seguridad y lo internacional y la relación con los Estados Unidos. El Estado de México, como siempre, pues da para esto y mucho más, Alfonso. ¿Algún tema que se quede en el tintero ya para cerrar? No, estamos como en pleno interregnum, estamos en el pleno interregnum, que va a ser un interregnum largo, porque empieza con la sustitución de la legislatura en este mes de septiembre y culmina el 1 de enero con la asunción de los nuevos alcaldes, ¿no? Entonces, tenemos un proceso de interregnum. Yo creo que el tema fundamental es lo que el señor gobernador del Mazo proceda a hacer en la renovación de su grupo de trabajo. Ese tema lo vamos a ver en las próximas semanas. Sí, claro, porque ya no va a estar atado a la presión legislativa de Morena, que era, perdón, un nudo que lo tenía ahorcando y lo aflojaban o lo estiraban según les convenía al grupo morenista del Estado, ¿no? Particularmente los intereses de Don Higinio. Y la semana que entra empezaremos a ver ese movimiento.
No lo olvides y ya lo comentaremos. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Seguimos aquí en las charlas mexiquenses. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes o noches.